Transforma mi vida, ríos de agua viva, hoy fluyan en mí. Espíritu Santo, derrama tu fuego y que tu presencia me llene de ti. Espíritu Santo, yo te necesito, rompe mis cadenas, liberta mi vida. Espíritu Santo, yo te necesito.
Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los hermanos y hermanas que están con nosotros. Dios bendiga a José Zambrano desde Guayaquil, Ecuador. Estamos aquí en el 522 de la Polisson Avenue. Dios bendiga al hermano Luis Ángel. Dios bendiga a la familia Castro, a la familia Zambrano, a los hermanos que están ya conectados con nosotros. Hoy estamos llevando la escuela bíblica. El título de la escuela bíblica en esta hermosa tarde: la experiencia pentecostal continúa. La experiencia pentecostal continúa, basado en el libro de los Hechos. Así que Dios bendiga al hermano también, gloria a Dios, Rey. Dios bendiga al hermano, a todos los que están conectados, a los hermanos, a Luis Ángel desde California. Estamos a 4 horas de diferencia aquí mismo en los Estados Unidos, en la costa del Pacífico, y está conectado con nosotros. Luis Ángel, Dios te guarde y Dios continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos. Bien, hermanos, vamos a comenzar y voy a dar paso en estos minutos ya a nuestra hermana Elba Cauet, que es la que tiene la encargada de darnos la escuela bíblica. Dios le bendiga, Dios les guarde, y nuestra hermana con nosotros. Amén. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están enlazados y están mirándonos o escuchando, que hacen algunas cosas en los hogares y también nos escuchan. Que Dios les siga bendiciendo. Estamos aquí desde la 522 de Polisson Avenue, Ministerio Lumbrera, y vamos a dar hoy la escuela bíblica, y como nuestro pastor lo dijo, la experiencia pentecostal continúa, amén. Pero no podemos comenzar sin hacer una oración pidiéndole al Señor que nos acompañe, que sea el que nos lleve a bien con la lección de hoy. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor mío que estás en gloria, Padre eterno, Padre amado, Señor. Aquí estoy una vez más, Señor, para escuela bíblica, Señor mío, y te pido, Padre, que seas tú, Señor, el que me guíe, Señor, y que mis labios, Señor, digan tus palabras, que seas tú, Señor, el que estés aquí, que hables, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, que es para todo el mundo, Padre eterno, Padre amado, Señor. Sabemos que hay un solo Maestro, Señor, que ese es Jesús de Nazaret, Padre eterno, Padre amado, Señor. Nosotros somos solo el vehículo, Señor, que tú nos utilizas, Señor, para poder impartir esta escuela, Padre. Úsame como tú quieras, Señor, porque tú eres, Señor mío, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, gracias por tenerme de pie y tenerme aquí, Padre eterno, Padre amado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La experiencia pentecostal continúa, porque son muy diferentes. Continúa. La experiencia es un conocimiento o algo que uno ha adquirido a través del tiempo y que lo mantiene, esa experiencia. Gloria a Dios. Es un conocimiento de algo. Y hoy es la celebración del día de Pentecostés. Vamos a leer una verdad central, porque estamos en el libro guía, la guía del alumno, este libro que es el que estamos impartiendo las clases. La voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Esa es la verdad central de la lección. Estamos en la lección 14. Ya estamos a la mitad del libro y terminando la segunda unidad. Amén. Gloria a Dios. El versículo clave se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16, y dice así: Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos como introducción a la lección y leemos: la lección de hoy se centra en el bautismo en el Espíritu Santo, un don de poder para el servicio que los creyentes pueden recibir
después de la salvación. Este don está destinado a todos los cristianos, los que han sido salvos desde una temprana edad y los que acaban de aceptar a Cristo. En tiempos de la iglesia primitiva, el bautismo en el Espíritu Santo después de la salvación era una experiencia habitual de los creyentes, fueran de trasfondo judío o gentil. El estudio de hoy explorará cómo se cumplió esa promesa en 3 escenarios que presenta el libro de los Hechos. A medida que estudie, tenga presente que el don del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en los tiempos bíblicos o hoy también. Amén, gloria a Dios. Habitual quiere decir que se repite con frecuencia, que se hace. Esa es la palabra que vimos ahí. Y el primer subtema, el título es Los convertidos reciben el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y le voy a pedir a mi esposo Germán Caguec si nos puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 5, 6, 12 y del 14 al 17. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Los convertidos reciben el Espíritu Santo, que es el primer. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El versículo 12, amén, gloria sea al Señor, 14 y 17. Amén, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón. Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, en los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que si recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El Señor siga bendiciendo a mi esposo Germán Caguec. Y aquí vemos en estos versículos, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Los versículos del 14 al 17 leen así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Eso es muy importante. Les imponían las manos. Eso es para que vean, no todo el mundo, aquel que le diga a ustedes, voy a imponerte las manos, no todo el mundo podía imponerle las manos. Amén. O puede imponer las manos a otra persona en el día de hoy. Notemos aquí que Felipe bautizaba, pero bautizaba como bautizaba Juan. Bautizaba a Felipe, y cuando lo oyeron en Jerusalén tuvieron que enviar a Pedro y a Juan, que fueron los discípulos, 2 de los discípulos de Jesús, para que entonces ellos le impusieran las manos, le oraran, le impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. Recordemos que en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le había dicho a los discípulos que le seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús mismo, él fue a Samaria,
También recordemos que samaritanos y judíos pues tenían ahí su controversia también, pero es bien importante que aquí vimos cómo las personas creyeron y Felipe bautizaba, pero solamente cuando enviaron allá a Pedro y a Juan, que fueron los que el Señor Jesús había designado, ellos le impusieron las manos y ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo a través de ellos. Por eso, hermanos o personas que nos están escuchando, si le dicen en algún momento, ven que te voy a imponer las manos, piénselo también, porque no todo el mundo puede imponer las manos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vemos aquí también, como nos dice el libro, el Espíritu le da al cristiano, el Espíritu Santo le da al cristiano una investidura de poder para vencer las inclinaciones y hábitos pecaminosos y desarrollar el carácter de Cristo. Y para desarrollar el carácter de Cristo, como el título del tema es la experiencia pentecostal continúa. El primer subtema, los convertidos reciben el Espíritu Santo. Y si recibimos el Espíritu Santo, tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, porque el Espíritu Santo da unos frutos, tiene unos frutos que tenemos que tener, porque así podemos, como dice aquí el libro, desarrollar el carácter de Cristo. ¿Y cuáles son? Pues es el amor, el gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza. Eso lo dice en Gálatas capítulo 5, creo que es, versículos 22 y 23, el capítulo 5 de Gálatas, que habla de los frutos del Espíritu Santo, y así se va desarrollando y formando el carácter de Cristo. No somos perfectos, porque el único perfecto se llama Jesucristo de Nazaret, pero sí podemos llegar a ser, a estar yendo en ese camino. Amén, gloria a Dios, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo capacita a los creyentes para cumplir la obra a la que Dios nos ha llamado. En otras palabras, hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos previene también. A veces cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y vamos a hacer algo, y uno a veces dice, yo como que sentí una voz que me dijo, no, el Espíritu Santo le previene a uno de que hagamos o no hagamos las cosas, porque Él es el que nos guía. Y eso es el otro consolador que Jesús, cuando vio a sus discípulos tristes, cuando Él iba a subir al cielo, dijo, os rogaré a mi Padre que envíe un consolador, porque los había visto tristes, y para que esté no solamente un día, 2 días, 2 meses, no, para que esté toda la vida con nosotros. Los cristianos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que anhelarlo, que tenemos que desearlo, tenemos que pedirle que nos ayude y nos guíe en estos quehaceres de diarios de la vida, que a veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. Amén. Eso es el primer subtema. Los convertidos reciben el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es crucial convertido para que tenemos y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, porque sin Él no vamos a seguir adelante. Amén, gloria a Dios. El segundo subtema que le traemos hoy en día, los gentiles reciben el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y aquí tenemos en el libro de los Hechos, le voy a pedir nuevamente a Cacahuet, si no, Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, y capítulo 11, versículos del 15 al 18. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Alabado sea Amén. 10, 44 y 48. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Versículo 11 al 15. 15 al 17. Capítulo 11, versículos 15 al 18. Amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea Cristo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados. Les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén, gloria sea. Amén, gloria a Dios. Ese es el segundo subtema. El primero es: los convertidos reciben el Espíritu Santo. Los gentiles, ahora los gentiles reciben el Espíritu Santo. En tiempos antes decían que para ser creyente tenían que ser judíos, pero el Señor, como tiene preparado otra cosa para nosotros, o sea, a veces uno piensa algo que uno dice: esto es mejor para mí, pero no, el Señor tiene otros pensamientos, como dice la palabra. Los pensamientos de Él no son los pensamientos de nosotros. Los pensamientos de Él son pensamientos buenos para nosotros, y a veces nosotros pensamos que algo va a ser bueno para nosotros y no es bueno. Aquí en este segundo subtema nos habla y dice: 44, capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Solamente hablando Pedro nada más, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el discurso. Gloria a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos, se quedaron como: wow, ¿qué sucedió aquí? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, que le decían: wow, que Dios es maravilloso, es grande, como nosotros también lo magnificamos, porque Él es el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Entonces, el 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para ser bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria a Dios. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. El 11:16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El 11:17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos y hacemos mención de que en el libro de los Hechos, el capítulo 10, versículos 9 al 16, Pedro vio una visión que descendía del cielo, un lienzo con una clase de cuadrúpedos, aves del cielo, dice la palabra, reptiles también, y que una voz le dijo: levántate, mata y come. Y entonces que él decía: no voy a matar, no voy a comer, porque no puedo comer ninguna cosa común. Pedro nunca entendió, o sea, en ese momento él no entendió esa visión, pero cuando llegó en este momento, ahí sí que fue que entendió esa visión que él tuvo en Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16, que es que lo explica.
Ahora cuando estamos leyendo estos otros versículos, ahí fue que él entendió que el Señor no hace acepción de personas, que no podía llamarle común, o sea, a ellos, porque él mismo dijo, ustedes saben que nosotros no, porque siempre tenían como una guerra, se odiaban, nosotros no nos juntamos porque Pedro era judío, no tenemos nada que ver con los gentiles, pero el Señor no hace acepción de personas y lo vemos hasta en estos días, amén, gloria a Dios. Dice aquí en el libro guía, debido a que estos creyentes gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro supo sin lugar a dudas que Dios también aceptaba a los creyentes gentiles. Esto allanó el camino para el futuro ministerio a los gentiles, que incluyó la obra misionera del apóstol Pablo. Hoy en día la gran mayoría de los nuevos creyentes son gentiles, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es, el Señor dice lo que Él limpia, que no lo llamemos común. Nosotros tenemos miedo de acercarnos a alguna persona, pero el Señor no hace excepción de personas, nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas, y si hay que hablarle, evangelizarlo, hay que hacerlo a todo el mundo, porque Él nos mandó a ir por el mundo a predicar el evangelio a todo el mundo, no nos mandó solamente a unas personas específicas. Amén, gloria a Dios. Amén. Los gentiles reciben el Espíritu Santo, ese es el subtema número 2. Vamos ahora al tercer subtema. Los discípulos reciben el Espíritu Santo. Ustedes ven como en un principio se dijo que iban a ser 3 escenarios diferentes. Primero fueron los convertidos reciben el Espíritu Santo. Segundo subtema, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y ahora con el tercer subtema, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Damari de Alvarado si nos puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. Amén. 19, del 1 al 7, gloria a Dios, aleluya. Santos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, perdón. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. ¿El 9? El 7, hasta el 7, sí. Amén. Gloria a Dios, amén. Ahí vemos que en el capítulo 19, versículo 1, se habla de Apolos. Apolos fue un judío natural de Alejandría, y dice la palabra que era de expresarse oralmente, pero el bautismo de Juan, y ahí a él entre Aquila, creo que fue Aquila, y lo ayudaron y le explicaron lo que era el bautismo del Espíritu Santo también, porque ellos enfrentaba a los que se oponían a los cristianos. Amén, gloria a Dios. Y por eso dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, bautismo como podemos ahora decir, bueno, yo pastor, yo quiero bautizarme. Pero el Espíritu Santo, somos sellados, pero como le dije anteriormente, tenemos que anhelarlo y tenemos que llamarlo y decirle que lo queremos, que tiene que estar en nuestra vida, que queremos que esté en nuestra vida, porque al Espíritu Santo lo podemos contristar, y si lo contristamos al Espíritu Santo, pues vamos a estar como vacíos, aunque está ahí, pero se echa a un lado. Por eso es que tenemos que anhelarlo para que seamos completamente bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Por eso le dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan, bautismo de arrepentimiento, diciendo en aquel que vendrá él, esto es, en Jesús el Cristo. Estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Nótese aquí, a todos los que me están escuchando, que vuelve y se repite, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Le puso las manos y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo le impuso las manos, pero ellos tenían ese deseo de que el Espíritu Santo los llenara, porque decimos que sin la llenura del Espíritu Santo no podemos seguir hacia adelante. No es solamente decir yo tengo el Espíritu Santo, yo siento una cosa o la otra, no. Tenemos que sentir esa llenura del Espíritu Santo, sentir que nos llena, sentir ese gozo, ese amor, esa paciencia, esa benignidad, ser bondadoso. Todos esos frutos del Espíritu Santo sí lo tenemos. Yo pienso que la mayoría de nosotros no los tiene todos, pero por lo menos a eso es a lo que vamos, a adquirir esos frutos del Espíritu Santo para poder seguir los caminos que siguió Jesús, y también el carácter, adquirir ese carácter de Jesús, que en su momento sí vamos a hacerlo, ¿verdad? Los discípulos reciben el Espíritu Santo. Probablemente estaban familiarizados con la enseñanza del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, pero no con el bautismo que fue prometido a aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Eso es lo que nos quiere decir en los versículos. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo le impuso las manos, pero antes de eso él les habló de Jesús y después los bautizó como seguidores de Jesús. No antes, primero él le habló como cada uno de nosotros los cristianos, que tenemos que hablarle a las personas, porque no podemos decir, vente, te voy a imponer las manos y ya, eres salvo, está lleno del Espíritu Santo. No podemos. Eso es algo que viene del Señor también y por medio de nosotros, pero nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo, tener esa llenura para poder entonces hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Dice aquí que es fácil subestimar la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia primitiva dio gran importancia a este don. Dios libera en abundancia su poder en la vida del creyente y en el ministerio de la iglesia. Dice aquí que el Espíritu Santo nos equipa como cristianos para cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Mire qué hermoso. Dios nos ha encomendado algo y el Espíritu Santo es el que nos equipa para poder hacer todas esas cosas que Dios nos ha encomendado a nosotros. Amén. Debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo conforme nos esforzamos para cumplir la obra de Dios en el mundo que nos rodea. Por eso es que el título dice, la experiencia pentecostal continúa, porque es algo que tiene que continuar en nosotros. No se puede estancar, no se puede detener, tiene que seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo no somos nadie, no podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Y recordemos también que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, antes de Pentecostés,
tenía en el Antiguo Testamento, Dios enviaba su espíritu a las personas que él tenía ya predestinadas para un fin, para hacer, aquí vemos algunos de los jueces y también algunos de los hombres del Antiguo Testamento, también él les enviaba el Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo regresaba. Pero ahora tenemos la palabra de Dios completa, que es en la Biblia, y tenemos el Espíritu Santo que una vez aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo y permanece en nuestros corazones para siempre. Y cuando lo aceptamos de corazón, amén, gloria a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer siempre, siempre decirle: Señor, Espíritu Santo, quiero que me guíes, quiero que me digas, no salir de su hogar para ningún sitio ni hacer nada si no tiene la guianza del Espíritu Santo, porque todo nos va a salir mal si no nos dejamos guiar por él. Y tenemos ese sello del Espíritu Santo, porque hasta ese momento, cuando Jesús iba a subir al cielo, se compadeció también. Los discípulos los vio tristes y le dijo: os rogaré a mi Padre que envíe otro consolador para que usted esté con ustedes todos los días de su vida. Todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros. Y como dice aquí el título, la experiencia pentecostal continúa. Tenemos que dejar que ese conocimiento, eso que adquirimos, no salga de nosotros nunca. Amén, gloria a Dios. Aquí vamos a leer otra parte del libro guía también, que dice: los creyentes necesitan el bautismo en el Espíritu Santo. Dios quiere que este don sea más que la experiencia de una sola vez. Amén. Amén. Es el comienzo de una vida guiada y empoderada por el Espíritu, una vida fuerte, con poder. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos fuertes. Por eso Él en todo momento Él es quien nos fortalece. Gloria a Dios. Si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, dedique tiempo a buscar a Dios. Amén. Para recibir este don. Si no está seguro de cómo proceder, busque la ayuda de su pastor o de un creyente maduro en la fe y lleno del Espíritu. Gloria a Dios, eso es lo más importante. Dice aquí: el bautismo en el Espíritu Santo puede ayudarlo a vivir como hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice también: el Espíritu Santo también puede guiarlo cada día mientras lo busca y se rinde a su voluntad. Tenemos que rendirnos a la voluntad de Él. No es lo que queramos nosotros, es lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros, y lo que el Señor quiere. Amén. Él le dará el poder que necesita para vivir como testigo de Cristo y para vencer la tentación. Amén. Que eso es lo más importante, porque las tentaciones están ahí a la orden del día, y el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esas tentaciones que a diario tenemos. Nos ayuda también cuando nos da nos enojamos también. El Espíritu Santo como que nos tranquiliza. Cuando estemos así enojados, cuando no sepamos qué hacer, hemos aceptado al Señor, somos cristianos, analicemos y pidamos la guianza del Espíritu Santo, que no nos vamos a arrepentir, y el Espíritu Santo va a estar siempre ahí con nosotros. Solamente anhelémoslo, tenemos que anhelarlo y tenemos que decirle: Espíritu Santo, ven, te necesito. Amén, gloria a Dios. Y siempre orar y siempre pedirle al Señor que esté siempre presente y que nos fortalezca más cada día, porque a medida que pasa el tiempo, las cosas todo se está poniendo difícil. El mundo ya no es el mundo que era antes, y hay muchas personas, muchos apóstatas, hay muchas personas que vienen con palabras que no son las palabras que dice la Biblia, son otra clase de palabras que no dicen nada bueno. Amén. Y tenemos que esas personas saber cuándo viene, y el Espíritu Santo nos ayuda a ver
quiénes son las personas que nos hablan a bien y quiénes son las personas que tenemos que no desechar, pero sí por lo menos hablarle a ellos lo que nosotros, lo que nos enseñó a través de la Biblia nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, para terminar quiero hacer una oración y darle gracias al Señor por haberme traído hasta aquí. Yo espero que esta palabra del Espíritu Santo se pueda hablar. Puede uno hablar infinidad de cosas. Aquí solamente la experiencia pentecostal continúa, porque fueron 3 escenarios. Los convertidos reciben el Espíritu Santo a través, Felipe les hablaba y le enviaron a Pedro y al otro discípulo para que los ayudara e impusieran las manos. Los gentiles reciben el Espíritu Santo también, que el Señor no hace acepción de personas, porque para Él todos somos iguales. Amén, gloria a Dios. Y los discípulos que reciben el Espíritu Santo, seguramente dice los discípulos, pienso que serían discípulos, pero de Juan el Bautista, porque solamente conocía el bautismo a través de Juan el Bautista. Esos han sido los 3 subtemas y yo espero que haya derramado el Señor las bendiciones en sus corazones, y si alguno que está viendo no ha aceptado al Señor Jesucristo o no se ha reconciliado con el Señor, le pedimos que lo haga y anhele al Espíritu Santo, que se selle con el Espíritu Santo y que anhele que el Espíritu Santo lo guíe en su vida. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie para poder orar y dar por terminada la escuela bíblica. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor mío, mi Dios mío, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, Señor, que ha sido tu palabra que ha salido de mi boca, Señor mío. Y si en algo he fallado, Padre eterno, Padre amado, Señor, tú dime, Señor, tú lo que de nuevo tengo que arreglar en mi vida. Tú sabes que soy vaso frágil en tus manos, Señor, y que cada pedazo de ese vaso frágil, Señor, tú lo estás moldeando poco a poco, día a día, Señor. Ayúdame, Señor, y fortaléceme, Señor, para seguir hacia adelante en este camino, Señor, que tú has destinado para mí, Padre eterno, Padre amado, Señor. Derrama tus bendiciones, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están aquí en sus hogares, Padre eterno. Donde haya tristeza, Señor, ponle ese gozo, Señor mío, mi Dios mío. Donde haya desilusión, Señor, ilusiónalos de nuevo, Señor, para que vengan a tus pies, Señor, y te acepten como tu Salvador, Padre, y anhelen el Espíritu Santo, Señor, que lo llene, Señor mío, mi Dios mío. Gracias, Señor, por tu provisión, Padre, porque tú nunca nos fallas, Señor. Tú nunca llegas tarde, Señor. Siempre estás a tiempo en nuestra vida, Padre eterno, Padre amado, Señor mío. Te pido, Señor, por el mundo, Señor, por todo esto que está sucediendo, Señor. Ten misericordia, Señor, por ese amor infinito, Señor, que tú nos tienes, Padre eterno, Padre amado, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Nuestro pastor, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Muchas gracias por los hermanos que han estado conectados con nosotros aquí en la escuela bíblica. Dios le continúe bendiciendo a nuestra hermana Elba Cahuet. Ahora es Elba de Cahuet. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Mayra, que está también con nosotros en esta tarde. A las 2 en punto de la tarde tenemos el servicio evangelístico y esperamos que usted también esté conectado con nosotros. Así que muchas gracias a la hermana Claribel, Dios le bendiga. Dios bendiga, aleluya, al hermano, gloria a Dios, a la hermana Leslie, gloria a Dios, Dios le bendiga. A un grupo de hermanos, está más distante ahora el teléfono, no puedo ver a todos los hermanos, pero que sean bendecidos. Si usted fue bendecido en la escuela bíblica, también Dios va a bendecirle a las 2 de la tarde. Así que enviamos un saludo a los hermanos de Jersey City, a los hermanos allá en Norbergen, a los hermanos miembros de la congregación aquí en Pasey. Y Dios les guarde y hasta las 2 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Por tu espíritu.